¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Esta cuarentena no se hayan desmotivado, no se hayan desilusionado. Lo que pensaron que iban a ser vacaciones. Me imagino que algunos de ustedes pensaron, oh, qué bien, vamos a descansar. Pero en realidad no se imaginaron la cuarentena como era. Más que algunos de ustedes han de haber salido. Así es que espero que estén bien. Déjenme decirle que me extraño verlos a cada uno de ustedes. Es primera vez que hago un video con clase, así es que va a ser mi primer experimento. Así que ustedes me van a calificar si está bien o está mal. Probablemente más adelante, si las cosas siguen así, pues voy a seguir haciendo otros videos para que no perdamos el hilo. No sé si ustedes se recuerdan la serie que estuvimos hablando. Bueno, conmigo en lo personal. Lo voy a traer a memoria. Primero, hablábamos de quién soy. Hablamos acerca de la identidad, la verdadera identidad. ¿Qué es lo que Dios quiere que seamos? ¿Cuál es nuestra identidad en Cristo? Hablamos que desde Génesis, que la palabra del Señor dice de que Él nos creó a su imagen y su semejanza, que Él nos hizo únicos. Es más, hablamos de las huellas digitales, que dijimos que nos hacen seres únicos. Otra cosa también que nos identifica son los dientes. Les ponía el caso de si la gente la encuentra calcinada, lo pueden reconocer por medio de los dientes y no, en dado caso no se encuentran las huellas dactilares. Pero eso quiere decir que el Señor nos ha hecho único. El problema es que el mundo o el sistema nos ha llevado a tratar de identificarnos. Nos dicen un rapero, un artista, una modelo nos dice cómo debemos de hacer, pero en realidad la escritura nos llama a ser distintos, a ser seguidores de Cristo, a mostrar y reflejar su rostro, a hacer luz en medio de las tinieblas. También hablábamos acerca de ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Y para eso tuvimos que irnos a la escritura, donde ella nos dice de que es la verdad, que en ella está la verdad, en ella está la vida. También hablamos, también la escritura dice de que es una espada de doble filos, que penetra el alma, que nos enseña, que nos redarguye. Todas esas cosas las encontramos en la Biblia. ¿Y para qué estamos aquí? Y llegamos a la conclusión, primero, que el Señor nos dio la sabiduría para que nosotros podamos primero arrepentirnos, para que nosotros podamos buscar de Él. ¿Y que busquemos de Él? La voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad perfecta y agradable de Dios? Que nosotros le podamos obedecer y que nosotros podamos adorar y exaltar su nombre. Y eso lo encontramos en la Escritura, en ningún otro libro más. Ahora quiero terminar la tercera parte. Recuerden, primero hablamos acerca de quién soy, la identidad, por qué estoy aquí, para buscar la voluntad y adorar al Señor. Y ahora, ¿qué pasa después de la muerte? Y la última pregunta que les hice, ¿qué pasa después que muramos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser de nosotros? Espero que alguno de ustedes lo haya pensado. Ya pasaron que 2 domingos que no vamos a la congregación. Espero que lo hayan pensado. Y la verdad es de ponerse a pensar mucho en eso. No sé si ustedes han estado en algún velorio o cuando se ha muerto alguien, ya ve que hay llantos, hay tristeza, en cierta manera no hay consuelo para los dolientes, pero la escritura dice de que nosotros debemos de pensar cuando nosotros estamos en un velorio o en un entierro de qué es lo que es la vida. En una fiesta no lo podemos hacer. En una fiesta todo es diversión, risas, carcajadas, chistes, pero en un velorio no. Nosotros vemos a la persona y es ahí donde la gente da testimonio acerca de esta persona y dice, esta persona era así, esta persona era allá. Entonces la escritura nos manda a que en esos momentos tristes nosotros podamos pensar, nosotros podamos reflexionar qué es de nuestra vida. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué va a pasar cuando yo muera? Saben de que, yo ya se los he dicho, cuando nosotros nos levantamos, no decimos, ay, qué bueno, hoy me quiero morir. Ojalá hoy que vaya a la escuela me atropelle un bus o me atropelle un carro. Ojalá me caiga y me muera. Nadie piensa en eso. Casi siempre nosotros hacemos planes. Oh, en marzo, oh, en abril, oh, en tal fecha, oh, en diciembre voy a ir aquí, voy a ir allá. Pero nunca pensamos en la muerte. Ahora, a muchos de nosotros nos aterra pensar en la muerte.
Usted puede verlo ahora con esto del coronavirus, cómo la gente ha entrado en pánico. La gente no le tiene miedo a la tos, la gente no le tiene miedo a la gripe, la gente no le tiene miedo a la fiebre, la gente le tiene miedo a la muerte. Ahora, ¿qué va a pasar si no tenemos esperanza? Saben de que aún los mejores soldados en las guerras grandes, ellos han dicho sinceramente de que en un momento ellos han sentido, en muchos de los combates, ellos sintieron miedo a morir. La ventaja de ellos era que lo sabían disimular. Habían unos que estaban pero muertos en pánicos o estaban muertos en pánicos en el momento de la guerra. Usted puede ver también aún asesinos, criminales, que le tienen miedo a la muerte, que mejor se entregan a las autoridades porque dicen estos me van a llevar a la cárcel y ahí no pasa nada. Entonces, aún hasta estas personas tienen miedo a la muerte. Todos en cierta manera tenemos miedo a la muerte. Ahora, ¿cuál es la perspectiva que cabe? ¿Qué nos dice la Escritura acerca de eso? Y es ahí donde nosotros entramos en materia, donde nosotros entramos a pensar. Imagínense, nadie le tuviera miedo a la muerte. Y eso es algo que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros como seres humanos. Si no hubiera una ola de suicidio. Hay gente que se ha querido suicidar y ya en el momento del suicidio se están arrepentidos. Hay otros que ya no pueden hacer nada. Hay gente que se ha tirado. Yo me imagino que en el aire, ¿para qué lo hice? ¿Para qué lo hizo? La gente que se está colgando, no sé. No sé qué pasará en su mente. Pero aún ahí Dios tiene misericordia de ellos. Ahora, ¿qué es después de la muerte? Saben de que la Escritura es tan preciosa y tan precisa que desde Génesis el Señor comienza a hablar de eso. Todos sabemos de que el Señor dice que creó a imagen y semejanza de Él. A todo lo creó bueno, no creó nada malo, sino que todo lo creó bueno. Nosotros por nuestra desobediencia, por nuestro orgullo, nosotros nos hemos alejado de Dios y muchas veces nos alejamos de Dios. Pero Dios en su perfecta voluntad y en su perfecta palabra, desde Génesis nos muestra cómo fue el comportamiento de él. Ahora, cuando el hombre cayó, si ustedes se fijan, y algo que les quiero pedir es que agarren su Biblia, si están con su papá, perfecto. Si tienen alguna pregunta, pues pueden hacérmela o pueden hacérsela a sus papás. Fíjense que en Génesis capítulo 3, versículo 14, el Señor le está hablando a la serpiente. Y dice, Génesis 3:14, Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella, su simiente. Su simiente, te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. ¿Qué es lo que estaba diciendo ahí el Señor? Estaba dando una profecía para lo que venía. Recuerden que Dios es omnipresente, Dios está en todos lados. Para Dios no hay antes, ni después, ni ahora. Para Dios es. Entonces, Dios sabe qué es lo que va a pasar. Dios sabía qué era lo que iba a pasar. Y Dios sabe el futuro. En el caso de nosotros, ¿qué va a pasar? Entonces le dice a la serpiente, tu simiente te aplastará la cabeza, o sea, la mujer te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Ahora, ¿hasta dónde nos lleva eso? Eso nos lleva aproximadamente 4.000 años después, cuando Jesús vino a la tierra, siendo 100% Dios, 100% hombre, Él estaba destinado para ser sacrificado. ¿Por qué? Por usted y por mí, por nuestros pecados, por la desobediencia que en aquel tiempo Adán hizo. La Biblia dice que por medio de un hombre entró el pecado, pero por medio de otro hemos sido redimidos del pecado. Ahora vino Jesús, hizo su ministerio, lo crucificaron, él murió, dice que estuvo 3 días en la tumba. Ahora abran sus Biblias nuevamente, si las tienen allí, y vamos a buscar Lucas 24. Solo quiero leer unos capítulos. Ahora, con lo que estábamos viendo en Génesis 3:15, lo vemos aquí en Lucas 24. Dice, el primer día de la semana,
Al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Al llegar se encontraron con que la piedra que cerraba el sepulcro había sido removida. Entraron, pero no encontraron el cuerpo de Jesús, el Señor. Estaban aún desconcertadas ante el caso, cuando se le presentaron dos hombres vestidos con ropas resplandecientes, que al ver cómo las mujeres se postraban sobre su rostro en tierra llenas de miedo, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad que Él os habló de esto cuando aún estaba en Galilea. Ya os digo entonces que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en las manos de pecadores y que iban a crucificarlo, pero que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron en efecto las palabras de Jesús y regresando al sepulcro llevaron las noticias a los 11 y a todos los demás. Entonces, la profecía que se dio allá en Génesis 3, permítame, en Génesis 3:15, la estábamos viendo cumplida, 4.000, probablemente 4.000 y algo años adelante, en la muerte y en la resurrección de Cristo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la muerte? Tiene que ver mucho. Desde Génesis 1, el Señor nos dio la esperanza de que iba a venir alguien, que iba a venir un Salvador. Ahora, esa es la esperanza que nosotros guardamos hoy en día. ¿Qué pasará después de la muerte? Si yo estoy sin Cristo, nos espera una cosa terrible. Si yo estoy con Cristo, nos espera la resurrección. Si nosotros analizamos las otras religiones, podemos ver en el caso del Islam. Dice que el Islam tiene que ser un mártir para lograr el cielo. Tiene que cumplir la ley tal y cual está. Si no, no podrá ir al cielo si usted muere. Otras religiones, tanto como los hinduistas, ellos piensan en la reencarnación. Usted muere y reencarna en alguien más. Ya sea en una flor, ya sea un animal, ya sea una persona, en cualquier cosa. Usted puede reencarnar. Igualmente los budistas. Dicen los budistas de que muchos de ellos ocupan la cremación. La cremación es cuando queman el cuerpo. ¿Para qué queman el cuerpo? Para liberar el alma y del cuerpo. Para que usted ya no esté sujeto a eso y pueda reencarnar en otras cosas. Tenemos religiones conocidas como los testigos de Jehová, de que usted muere y ya se acabó. Solo ellos van a disfrutar del paraíso porque ellos fueron los que creyeron. De igual manera con los mormones, dice que si usted muere, irá, depende de las cosas que usted haya hecho, al cielo, al segundo cielo, al tercer cielo, dependientemente de lo que usted, de las buenas obras que usted haya hecho en la tierra, eso es lo que va a lograr. Ahora, el catolicismo dice de que van a los que no creyeron en el Dios, van al purgatorio, o los que fueron malos van al purgatorio y la gente tiene que estar rezando, rezando, rezando para que Dios tenga misericordia de ellos. Ahora, déjeme decirle que todo eso está erróneo. Primero, porque la Escritura dice que somos malos y que nosotros no podemos lograr nada a sí mismos. Así es que por más esfuerzo que nosotros hagamos, la Escritura es bien clara y dice que nuestras obras son como trapos de suciedad, trapos de inmundicia, algo que nos sirve. No podemos hacer nada. Ahora necesitábamos un Salvador y ese Salvador es Jesús, que vino y puso su ministerio, sus discípulos, les enseñó, vivió por 3 años, fue crucificado, fue azotado, fue muerto y también resucitó. Ahora, quiero dejarle decirles algo que se me había pasado. Recuerden que nosotros somos tripartitos. Cuando la palabra habla de habla de tres. Entonces nosotros tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. ¿Qué dice la Biblia acerca del cuerpo? Dice que en polvo eres y en polvo te convertirás. Cuando nosotros nos morimos, pasamos a ser como abonos. Vienen los gusanos y nos comen o pasamos a ser de la tierra. Hay unos que sus cuerpos milagrosamente sobreviven, tal vez por bálsamos o como hayan quedado. Personas que han quedado congeladas, cosas así. El cuerpo se mantiene. Pero la gran mayoría, incluso en los ataúdes, cuando te ponen ahí en la caja, cuando ya te van a enterrar, el cuerpo desaparece y si en polvo eres y en polvo te convertirás. El espíritu, cuando el Señor creó a Adán y Eva, dice que dio el hálito de vida, el espíritu de vida.
Entonces Él sopló en la vida de Adán y así todos nosotros de Adán comenzamos a tener la vida. ¿Qué pasa cuando nosotros morimos? Dice que el espíritu vuelve a su creador, que es el Señor. Ahora el alma, ¿qué es el alma? El alma, dice la escritura de que en Eclesiastés, no recuerdo exactamente, pero que nuestro corazón ha sido creado para la eternidad. Desde que nosotros nacemos hemos sido creados para ser eternos. Ahora, con estas promesas que el Señor hizo desde Génesis 3:15, llegamos a Lucas capítulo 24 y habla sobre la resurrección. Eso nos está dando la esperanza de que nosotros al morir hay dos caminos, o el de sufrimiento o el de esperanza. Ahora, por eso es que nosotros estamos estudiando las escrituras acerca de eso. Ahora, fíjense en Romanos. En Romanos dice, Romanos 1, 19, 20, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora, usted me podrá decir, Dios es un Dios injusto. Porque si usted no lee la Biblia, no va a ir al cielo. No, déjeme decirle que usted puede saber la Biblia, puede sabérsela de memoria, puede haberla leído, pero si usted no se ha arrepentido, usted no va al cielo. Ahora, ¿qué pasa con aquella gente? Nos vamos a ir a más extremo. ¿Qué pasa con aquellos inditos nativos que están allá en las Amazonas? Aquellas personas que no hablan español, no hablan inglés, tienen sus propios dialectos. ¿Qué pasa con ellos? Mire lo que dice aquí, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Cómo se muestra primeramente Dios? Es por medio de la creación. Dice, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. No hay excusas. Todo lo que usted ve, ve el mar, ve los lagos, ve los ríos, ve los árboles, ve la luna, ve el sol, ve las constelaciones, ve todo. Ahí está Dios. Eso no se ha hecho por casualidad. Eso no se ha hecho porque un fosforito o una partícula se dio muchas vueltas y explotó y de repente apareció todo. No, hay un creador y ese creador es Dios. Por eso dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de la creación. Y no solo por eso. Fíjense, Romanos 2, 14 al 15. Dice lo siguiente, de hecho que cuando los gentiles, o sea, habla a las personas no creyentes, que no tienen la ley, cumplen por naturaleza lo que la ley les exige. Les pongo un ejemplo. Hay un lugar que les dice no traspasar, pero usted viene de necio y lo sobrepasa. ¿Qué pasa? Supongamos que es un barranco, se va a caer. Supongamos que hay corriente, se va a electrocutar. Pero eso sí es, nadie lo está viendo. Pero ¿qué pasa si hay un policía allí y usted lo pasa? Dependientemente de la peligrosidad que haya para que le digan que no cruce, así va a ser el castigo severo que usted va a tener. Entonces, como seres humanos en general, creyentes o no creyentes, nosotros tenemos que cumplir la ley. O en nuestro corazón está cumplir la ley. Ahora dice, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como atestigua su conciencia. Ahora, ¿cómo se muestra el Señor? Tanto por la creación y también por la conciencia. ¿Por qué? Porque dice que la conciencia, sus propios pensamientos, algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Les decía, siempre les he dicho, que a nosotros no tienen que enseñarnos a hacer las cosas malas. A nosotros nos tienen que enseñar a hacer las cosas buenas. Y siempre les pongo el caso del niño que le dicen, no toque ahí porque hay corriente. ¿Qué hace el niño? Lo primero que hace es a ver quién se descuida para poder tocar ahí. ¿Por qué? Porque naturalmente somos pecadores. Porque por naturaleza nosotros somos malos. Entonces, como nosotros somos malos, no hay excusa. ¿Por qué? Porque Dios se muestra por medio de creación.
por si nadie ha leído la Escritura. No hay excusa, porque por medio de la conciencia que nos acusa o nos excusa, nosotros sabemos de que hay un Dios todopoderoso. Ahora fíjense esto. Dice, porque el que ha muerto, eso está en Romanos 6, 7 al 10. Romanos 6, 7 al 10. Dice, porque el que está muerto ha sido justificado del pecado. Y aquí está la clave, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ahora, ¿dónde vamos? ¿A dónde vamos cuando nosotros morimos? Dice que si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Ahora, ¿qué pasa si vivimos sin Cristo? Si morimos sin Cristo, estaremos sin Cristo, lamentablemente. Si morimos sin Cristo, vemos que también vivimos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Por cuanto murió, el pecado murió una vez para todas, mas cuando vive, para Dios vive. Ahora, ¿qué es lo que la Escritura nos enseña? La Escritura nos enseña de que si nosotros morimos sin Cristo, no hay esperanza. La Escritura nos enseña que si nosotros morimos con Cristo, hay esperanza. Ahora, solo por ir a la iglesia, ¿muero con Cristo? No. Solo con saberme los coritos que cantan en la iglesia, ¿muero con Cristo? No. Solo con saber cuántos libros tiene la Biblia, o saberme 2 libros de memoria, ¿muero con Cristo? Déjeme decirle que no. En Corintios, Primera de Corintios 15:52. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptiblemente. Ahora, cuando morimos, tenemos la esperanza de resucitar incorruptiblemente con el Señor. Ahora, ¿eso aplica para todos? No. ¿Eso aplica para algunos? Sí. ¿Eso aplica para muchos? No. ¿Eso aplica para algunos? Sí. Ahora, usted podrá decir, Dios es un Dios injusto y quiere que todos se vayan al infierno. Mentira. La Escritura dice que Dios quiere que todo hombre se salve. El problema es que nosotros no entendemos eso, el querer ser salvo. Nosotros no queremos entender ese amor, esa misericordia que Dios tiene por nosotros. Vuelvo y les recuerdo algo, los 10 mandamientos no han sido para aburrirnos la vida. Los 10 mandamientos han sido para que nos vaya bien y para que nosotros podamos entender el amor del Señor. Ahora, cuando tus padres te dicen no fumes y tú fumas, ¿qué va a pasar? Usted puede hacerlo en desobediencia cuando nadie te vea. Pero ¿qué va a pasar más adelante? Te vas a hacer vicioso y algún día te va a dar cáncer en los pulmones y te vas a morir. ¿Qué te va a decir la gente? Yo te dije que no lo hicieras. Te dicen que no tomes, no, yo quiero tomar porque es cool, porque ando con mis amigos. Tus padres te dicen no los hagas. Tú lo haces, ¿qué va a pasar? Tus riñones, tu hígado, vas a morir. Y así muchas cosas. Consejos que tus padres te pueden dar que ahorita no los puedes entender. Recuerda que tus papás por lo menos 15, 20 años son mayores que ustedes. Han pasado o hemos pasado lo que ustedes están viviendo ahorita. Tal vez en otros tiempos, pero al final viene siendo lo mismo. Así es que aprenda a atender consejos. Entonces dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, esto habla del rapto. A la final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptiblemente y nosotros seremos transformados. ¿Qué pasa cuando morimos sin Cristo? Seguiremos allí. ¿Qué pasa cuando morimos con Cristo? Resucitaremos incorruptiblemente. Vámonos a Apocalipsis. Apocalipsis, el último libro de la Escritura.
El libro que muchas personas le tienen miedo a leer, aún los cristianos, pero prácticamente el Apocalipsis habla de una verdadera victoria de parte del Señor. Y vamos a leer Apocalipsis 20, 12 al 13. Y dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Miren, ¿quiénes estaban grandes y pequeños de pie ante Dios? Y aquí no importa raza, sexo, si usted era rico, si usted era pobre, todos los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Habla de muchos libros. Y hace una distinción, dice, y otro libro fue abierto. Y especifica ese tipo de libro, el único libro. Y dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. A unos eran escritos para condenación y otros eran para salvación. Unos eran para castigo eterno y otros eran para recompensa eterna. Y no solo eso, sino que el mar, dice, entregó los muertos que habían en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahora, ¿en qué libro quieres estar? ¿En el libro de la vida o en los otros libros? Hay un dicho que dice que mientras hay vida, hay esperanza. Mientras usted esté vivo, probablemente tiene 12, 13, 14, 15, 16 años y crees que tienes una vida por delante. Pueda que sí, pero también déjame decirte que pueda que no. Y esto que no es que sea negativo. Ahora, esto es de estar preparados. ¿Qué va a pasar después de la muerte? La escritura es bien clara. Si nosotros morimos sin Cristo, vamos a una condenación eterna. Ahora, si morimos por Cristo, vamos a reinar con Él. La escritura dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Yo soy pecador, todos somos pecadores. Pero Dios dice, mostró su amor para con nosotros, que aún nosotros siendo pecadores, Él se entregó por la vida de cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Y esto es lo que cambia todo en tu vida, el arrepentimiento, el arrepentirnos de nuestros pecados, el arrepentirnos de las cosas que hacemos que a Dios no le agradan. Como te decía, probablemente tienes 12, 13, 14, 15 años y dices, tengo una vida por delante. No sabemos. Y probablemente si la tengas, probablemente no la tengas. Solo Dios sabe. Yo no te puedo decir tampoco. Solo Dios sabe. Así es que es momento en el cual tomes conciencia. Si en realidad no le has entregado tu vida al Señor, tomes conciencia y digas, Señor, perdóname, perdóname, perdona mis pecados. Ahora, te aconsejo, no lo hagas por miedo. No lo hagas por miedo. Esto es como lo que con esto de las enfermedades, muchas iglesias probablemente van a estar llenas. No están llenas porque está prohibido ir a la congregación o que hagan congregaciones de 10 o más. Pero ¿qué pasa cuando ya pase el susto, cuando ya pase el miedo? La gente vuelve a lo mismo. Entonces, que no sea por miedo, sino que sea por convicción, que sea por amor, que sea reconociendo de que el sacrificio que ha hecho por usted y por mí no va a ser en vano. Ahora, tus padres van a la iglesia, tus padres te llevan a la iglesia, porque todos ustedes, sus padres los llevan a la iglesia. Ahora, todo depende de usted. ¿Por qué? Porque es algo personal. Entre ustedes y Dios. Entre Dios y yo. Es algo personal. Así es que el primer paso para la esperanza es arrepentirse. Arrepiéntase de sus pecados. Arrepiéntase, deje de hacer aquellas cosas que a Dios no le agrada. Y pídale perdón a Dios. Humíllese ante Dios y busque de Dios y dígale, Señor, perdóname. Yo necesito que tú obres en mí. Y es cuando el Señor empieza a obrar en nuestras vidas, empieza a cambiar nuestros pensamientos, empieza a moldearlos y nosotros empezamos a vivir una vida que agrada a Dios. Y ahora, ¿cuál es la recompensa de eso? Es que si morís mañana, es que si morís la otra semana, morís el próximo año o morís dentro de 15 años, vas directamente con el Señor y cuando aquellas trompetas suenen, serás de los elegidos que levantará
el Señor. Así es que los dejo con eso en su corazón, el arrepentimiento. El arrepentimiento es volverse de donde iba. Si usted va caminando para acá, se da la vuelta y sigue al Señor. Ese es el arrepentimiento, y el arrepentimiento de corazón. No por miedo, sino de corazón. Así es que les pongo en sus manos, cierren sus ojos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si se dijo algo que no estaba en tu voluntad. Te suplico, Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Señor, que toques los corazones de cada uno de estos muchachos, que tú los guardes, Señor, que tú los protejas. Bendíceselos, Señor, guárdalo. Padre Santo, si ellos no te conocen, pon eso en su corazón, Señor, estórbales. No los dejes tranquilos, Padre Santo. Púyales, Padre Santo, el corazón, para que ellos te busquen, Señor, y que ellos puedan tener esa esperanza, Señor, que al morir irán contigo, Señor. Ayúdales, Padre Santo. Dale sabiduría, dale inteligencia, Señor. Guárdalos, Señor. Protégelos. Si hay algunos que están apartados de ti, Señor, regrésalos. Si hay algunos que no te conocen, Señor, convéncelos de pecado. Y ayúdales que lleguen a tus caminos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Padre, por su vida. Guárdalos a ellos. Guarda a sus padres, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén, muchachos. Que el Señor les bendiga. Voy a tratar la manera de seguir haciendo, dependiendo cómo esté la situación, pues para que nos podamos poner en fila. Los extraño y pórtense bien, hagan caso a sus padres, no anden mucho en la calle, lávense las manos, lávense la cara, báñense, no sean chucos, que Dios los bendiga.